El día número 9 es acerca de Isaac Newton, un físico, teólogo, alquimista y matemático inglés que nació en 1643 cuando Inglaterra estaba pasando por una etapa de guerra civil importante. Fue hijo de 2 campesinos luteranos. Sin embargo, él no alcanza a conocer a su padre porque fallece el mismo año de su nacimiento. A raíz de esto, su madre se casa nuevamente con un hombre que no deseaba llevar la crianza del niño, motivo por el cual Newton es dejado en manos de sus abuelos, quienes serán los encargados de impartir en gran medida la educación y crianza de estos primeros años de vida de él. Poco después lo envían para iniciar estudios en latín, estudios en griego, geometría, aritmética, filosofía natural, que de hecho era el programa habitual de estudios primarios en la época, incluyendo también la lectura bíblica en lenguas clásicas. Newton manifestó desde corta edad una dificultad para todo tipo de interacción social. A ello se asocia mucho la forma como fue criado y una relación que no parecía ser la mejor con sus abuelos, especialmente con su abuelo. Además de esto, al entrar a estudios escolares tuvo dificultad por una superioridad intelectual en comparación con los demás estudiantes. Su habitación estaba llena de herramientas, de objetos en madera que él mismo fabricaba. Construyó un reloj solar clavando puntas en la pared para señalar horas, medias, cuartos, una capacidad analítica superior a la habitual y no era comparable con las de sus compañeros. A los 18 años tiene un cambio importante, ingresa a la Universidad de Cambridge, donde continúa sus estudios. Sin embargo, él no fue un estudiante que asistiera regularmente a las clases y la mayor parte de su formación fue de tipo autodidacta. Él leía numerosos textos de matemática, de filosofía natural de la época, y poco a poco su fama comenzó a crecer por su capacidad intelectual y porque inicia una íntima relación con la Sociedad Científica de Londres, una sociedad de las precursoras en la época, donde envía algunos de sus descubrimientos. Encuentra ciertas críticas, entre ellas, por ejemplo, la de Robert Hooke. Los relatos biográficos tanto de Newton como de Hooke siempre narran una rivalidad importante entre los dos, producto de confusiones por la autoría intelectual de algunos documentos e hipótesis. Entonces se sabe que Newton recibe en algún momento de su vida una carta de Hooke en la que él le comentaba acerca de unas ideas de la gravedad y le recomendaba cómo quería complementarlas de alguna forma. A partir de esto, Newton se dedica a resolver interrogantes en estas formulaciones de Hooke y redacta, de acuerdo con ello, partes de uno de los libros más importantes en la historia científica, que es el libro de Newton llamado Principia. Newton sufrió numerosos episodios psiquiátricos, episodios de aislamiento, insomnio, crisis depresivas. Muchos mencionan como factor causal de estas crisis un envenenamiento por mercurio al hacer sus experimentos de alquimia, que de hecho eran prohibidos en la época, pero él los realizaba de forma secreta, de manera oculta. Después de escribir su libro, Newton abandona Cambridge, se muda a Londres, donde ocupa diferentes cargos públicos de alto prestigio. Su fama cada vez es mayor. En 1665 comienza un periodo importante en su recorrido científico, donde se van a destacar leyes acerca de la gravitación, su desarrollo de las bases para la mecánica clásica, el análisis de la naturaleza física, por ejemplo, de los colores. Y 2 años más tarde, después de todos estos hallazgos, de todas estas ponencias y descubrimientos, él regresa nuevamente a continuar sus estudios en la Universidad de Cambridge. Una de las etapas más relevantes de Newton se asocia con el desarrollo del cálculo diferencial. En 1667, Newton inicia investigaciones acerca de la óptica y de hecho es elegido Fellow en Trinity College, donde su mentor Isaac Barrow renuncia a la cátedra que tenía de matemática, un puesto que Newton va a tomar durante muchos años. Y con esta labor en la cátedra de matemática, Newton empieza la introducción al método que le permitiría el desarrollo del cálculo diferencial y del cálculo integral. En este momento están 2 matemáticos británicos, Newton y Leibniz, que fue un gran pensador, de hecho es considerado un genio universal, y los dos sufren desacuerdos por el protagonismo en la autoría de esta rama matemática.
Newton, por su parte, realizó un abordaje muy diferente al cálculo. A partir de la geometría analítica, desarrolló un enfoque geométrico de las derivadas matemáticas, tuvo en cuenta en gran medida bases matemáticas descritas por Descartes. Sin embargo, evitó incurrir en alguna similitud con las teorías de Descartes y comienza a trabajar únicamente en las ecuaciones y sus variables sin acudir directamente al sistema cartesiano. Dentro de sus aportes a la óptica, Newton encontró detalles importantísimos acerca de la naturaleza de la luz. Demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores donde se encontraba el rojo, el naranja, amarillo, verde, el azul y el violeta, entre otros. Y encontró que estos podían separarse por medio de un prisma. A partir de esto realizó mejoras al telescopio y desarrolla un telescopio llamado telescopio newtoniano o telescopio reflector. Con estos experimentos sobre la naturaleza de la luz, Newton formula una teoría donde menciona que la luz está conformada por corpúsculos y que se propaga en línea recta, no por medio de ondas. Y estos aportes van a tener numerosas críticas entre defensores de la naturaleza ondulatoria de la luz, dentro de los cuales se encuentra Robert Hooke. Años más tarde, de esta disputa entre una naturaleza lineal o una naturaleza ondulatoria de la luz, científicos como Max Planck y Albert Einstein encuentran que la luz realmente tiene una naturaleza dual, ondulatoria y a la vez lineal o corpuscular, siendo esta una base importantísima para el conocimiento y el desarrollo de la mecánica cuántica. Se considera un momento clave para la revolución científica el descubrimiento de Newton acerca de la ley de la gravitación universal, donde dio a entender fenómenos físicos fundamentales. Esta ley gravitatoria es parte de la culminación de una serie de estudios y trabajos previos, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, los hallazgos de Domingo de Soto, un español, que estableció acerca de la aceleración constante de un cuerpo en caída libre, el libro de micrografía de Robert Hooke, donde se introducen trayectorias curvas, las leyes de Kepler, que para muchos no eran tan relevantes, para Newton sí lo eran las leyes de Kepler, y las utiliza también como base para muchos de sus análisis. En su libro llamado Principia, uno de los textos más relevantes para la comunidad científica, también se encuentran las leyes de la dinámica o llamadas leyes de Newton, donde se explicaba el movimiento de los cuerpos, sus causas, sus efectos. Esto inicia, sobre todo la primera ley, inicia en Galileo. Galileo es un personaje fundamental para el desarrollo de la primera ley del movimiento de Newton. Galileo sostiene el principio de inercia, donde los cuerpos tienden a permanecer en estado de reposo o a moverse indefinidamente a velocidad constante mientras no exista una causa externa que altere estos estados. Kepler, por su parte, años después, menciona la inercia como una tendencia al reposo que tienen todos los cuerpos que están en movimiento. Y finalmente Newton toma este principio de inercia para encontrar su sistema referencial y para elaborar la primera ley, donde dice que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento con la misma velocidad y dirección hasta que una fuerza actúe sobre él cambiando su estado de inercia. Entonces los objetos se resisten internamente a ser acelerados por la presencia de masa, que en sí es una de las medidas de inercia. La segunda ley de Newton sostiene que cuando se aplica una fuerza a un objeto, este acelera proporcional a la cantidad de fuerza aplicada. Define la naturaleza de la fuerza, la capacidad de aceleración de un objeto. Y la tercera ley dice que para cada acción siempre hay una reacción igual y opuesta. Entonces las fuerzas siempre actúan por pares iguales y opuestos. Es el fundamento más general y básico de estas tres leyes de Newton. Los últimos 30 años de vida, él toma distancia de las actividades científicas y se dedica a estudios religiosos. Fue reelegido presidente de la Sociedad Científica de Londres cada año hasta su fallecimiento, y la obra de Newton culmina una etapa de revolución científica que había iniciado Nicolás Copérnico en la búsqueda de la libertad del razonamiento, del rechazo por comunidades religiosas, ampliar fronteras para la llegada del mismo. Inicia un periodo para la libertad del razonamiento científico. Y con esto finalizamos el día número 9 acerca de Isaac Newton.